El Tajo atraviesa por uno de sus peores momentos. Buena prueba de ello es embalses como este de Buendía, que está prácticamente vacío, o un poco más abajo el de Entrepeñas, que ya se encuentra tan solo a 10% de su capacidad. Lamentable. La verdad es que no lo había visto en mi vida tan bajo. El agua llegaba hasta aquí, esta parte de aquí era una playa. Fijar el polvo. No ha pisado ni el agua. Lo demás está todo para vender. Esto es una ruina. El cambio climático, la sequía y tal y como apuntan algunos colectivos, los continuos trasvases del Tajo Segura son las causas que podrían explicar el escaso caudal que lleva el río. Entró en funcionamiento el trasvase Tajo Segura, con lo que el caudal del Tajo se redujo casi a la sexta parte. El río Tajo pues nace en la sierra de Albarracín, pero realmente desemboca en Murcia. No se le puede echar la culpa al trasvase Tajo Segura de la situación que tiene la cabecera del Tajo en estos momentos. Lo que no se puede hacer es, para enriquecer una zona, empobrecer otra. Y esto le quitas el pantano y está muerto. A algunos les puede parecer mentira, pero este pequeño arroyo es el nacimiento del río Tajo, el más largo de la península ibérica y el que hasta hace poco se consideraba también uno de los más caudalosos. Somos de Denia, de Alicante. ¿Os esperabais otra cosa o...? Pues nos esperábamos como algo más voluminoso, más agua, pero la verdad que es muy tranquilo el sitio, muy bonito. Yo sé que aquí se juntan las tres provincias, pero nada más. Están las tres mojoneras de lo que es Teruel, Cuenca y Guadalajara, y ya está. Y el rey, que se supone que es el representante del río Tajo, ¿no? Efectivamente. ¿Ya había venido usted aquí al nacimiento del Tajo? No, es la primera vez. Yo soy de Extremadura y vengo a ver, como termina en mi tierra, vengo a ver. Claro. Y yo por Toledo, pues hemos venido a verlo. ¿Qué os parece el nacimiento? Hombre, pues un poco curioso, más... al menos. Bueno, entonces si tú eres de Toledo, sabes la problemática que hay en Toledo con el Tajo, ¿no? La problemática en general. Algo. O sea, algo. Yo creo que sobreexplota. Hay mucha sobreexplotación del agua. Los pantanos que hay por ahí, por Sacedón, vamos, la parte del Alto Tajo es que están secos. Murcia encima está creciendo mucho a nivel agrícola, porque he estado hace poco allí y he visto que tienen unas extensiones increíbles, que también, oye, tienen una tierra, los tíos se esfuerzan, tienen verdaderas cooperativas. ¿De dónde venís, por favor? De Murcia. Poneros dos juntas. Venimos de Murcia. Y aprovechando que sois de Murcia. Pero claro, eso ya os culpan, uno de los responsables es al trasvase Tajo Segura. Vosotros como murcianas, ¿qué pensáis al respecto? Yo creo que deberíamos llegar a un acuerdo que nos conveniera un poco a todos. Sí. Porque nosotros también la hemos pasado muy mal, entonces pues creo que deberíamos de llegar a un consenso, que mutuamente, porque el agua es de todos y para todos es un bien común. El río Tajo nace en la provincia de Teruel y desemboca en Lisboa. Y es en su cabecera, en Cuenca y Guadalajara, donde presenta serios problemas. Los embalses de Entrepeñas y Buendía, llenos hasta los años 80, hoy languidecen ante las miradas apenadas de los vecinos de la zona. Dijeron que estaba esto bajísimo y digo, voy a verlo, pero... ¿Y cómo lo ve? ¿Cuál es su impresión? Pues lamentable. La verdad es que no lo había visto en mi vida tan bajo. Nos bañábamos aquí todos los meses de julio. En mínimos, desde luego, más bajo que esto no puede estar. Impresionar no solo el embalse, porque el propio río Tajo, no sé, que va absolutamente seco, ¿no? ¿Y ustedes a qué atribuyen esto? No, la sequía, no hay que atribuirlo a nada. Es la sequía, que no llueve suficiente en la cabecera del Tajo y no se llena. Y como también hay que suministrar agua al río Segura para el trasvase, pues también eso colabora a que se vaya vaciando más deprisa, claro. Además de la sequía, muchos habitantes de estos pueblos culpan al agua que se ha ido llevando desde el Tajo hacia Murcia y Levante, como la principal causa de que los pantanos hayan perdido el 90% de sus aguas. Cuando llega mayo a junio, empieza a vaciarse el agua, deja de llover, el agua se la va llevando a Murcia y el caso que tienes este paisaje, que es un paisaje totalmente pues dantesco, ¿no? Es un poco una pena, ¿no? Pero el agua llegaba hasta aquí, esta parte de aquí era una playa.
Aquí teníamos hace unos años, no muchos, arena y el agua estaba aquí. Y entonces esto daba una riqueza no solamente a la comarca y al turismo, sino a todo el pueblo, ¿no? Vamos a ir hacia la presa, la veis allá al fondo. Fijaros, ahí se ve exactamente la cantidad de metros que faltan de agua, metros cúbicos. ¿Estas compuertas no se han abierto? Enrique, ¿tú las has visto abiertas alguna vez? En el 87... ¿Se abrieron? Pues sí. Estas compuertas llevan cerradas desde el 87. Está la cota 678, hasta las 721, que es el tope, echa en cuenta. En la situación actual corremos el riesgo de que la cuenca se seque. Efectivamente, a partir de aquí se vacía, se queda hecho un hilo de agua y no tenemos agua para administrar, que es la función principal de los pantanos, es administrar y controlar el agua. Entonces, desde mi punto de vista, es mantener una cuota mínima que sea del 50% de la capacidad máxima, no del 10% como estamos ahora, y a partir del 50%, pues por supuesto compartir el agua con todo el mundo que lo necesite. Tienen que regularlo y sobre todo respetar ese mínimo al que lleguemos a un acuerdo todos. Castilla-La Mancha, los pueblos necesitan agua y lo que no es coherente es que no puedas dar agua a personas que la tienen muy cerca. Lo que no se puede hacer es, para enriquecer una zona, empobrecer otra. Y esto le quitas el pantano y está muerto. El recreativo es uno de los sectores económicos más afectados por la situación del embalse. Ricardo regenta desde hace 40 años una náutica en Sacedón. La verdad es que aquí ahora mismo no tiene que haber casi barcos. Hay más barcos porque ya se están sacando del agua por el poco uso que han podido tener y sobre todo por las circunstancias de la lámina de agua, lo peligrosa que es en algunas circunstancias, lo poco atrayente por la capacidad de disfrute que tiene. Entonces, bueno, pero no nos toca nada más que ajustarnos a la triste realidad que tenemos, ¿no? Esta está en compraventa porque ya el cliente no la quiere utilizar. Ha dicho que como no se puede disfrutar, que la vende. Esta, ya lo veis, esta es que fijar el polvo, no ha pisado ni el agua. Lo demás está todo para vender. Y cuesta vender, y encima se vende, como os he comentado antes, en precios bajos. Esto es una ruina. O sea, esto va subsistiendo, esto es un negocio estacional, de temporada, y si no lo disfrutas normalmente hasta finales de septiembre, el Puente del Pilar, al final en diciembre estás yendo al banco para poder sobrevivir los 4 o 5 meses, supuestamente que empiece la temporada. No niego el derecho si hay suficiente agua del trasvase Tajo Segura, que me llueven críticas por aparentemente defender, que no lo defiendo. Lo que no defiendo es el uso actual que se está haciendo de los pantanos de Entrepeñas y Buendía. Yo cuando vine aquí en el 74 éramos 2.600, 2.700 habitantes y se suponía que al final de la década de los 70, lo que se llamaba el Benidorm de Madrid, pues iba a tener 5.000 habitantes con todo lo que conlleva, teatros, cines y toda una serie de servicios municipales. Pues hoy más o menos estamos en 1.400. Si nos digan que esto es progreso. Y todo es debido al agua. El turismo es el otro gran perjudicado por la situación de los pantanos. Laura es la propietaria del camping Ecomillans, de Entrepeñas. Todo el mundo se queda muy sorprendido cuando va viniendo, pasa por la Nacional y claro, ellos esperan pues ver el pantano como estaba antes y es que no hay nada, o sea, desde arriba ves una lámina si acaso ves algo porque mucha gente ni lo ve. Es un problema bastante grande para el turismo porque en vez de estar a lo mejor 7 días, pues están 1 o 2 días y ya se van. ¿Y llevar a la gente a cuántos kilómetros? Pues se tarda 20 minutos, que a la gente también les corta mucho a la hora de hacer la actividad. Uf, es que tengo que coger el coche, yo pensaba que aquí mismo podría hacer la actividad yendo andando, eso es un inconveniente a la hora de vender el turismo. Buenas. Porque vemos carteles por toda la zona de no al trasvase. ¿Usted cree que es responsabilidad básicamente del trasvase, el tema del agua? Bueno, yo creo que sí, el trasvase, si no toda, una gran parte sí, porque claro, yo creo que está mal gestionado, no es cuestión de que haya poca agua, que llueve poco, pero vamos, yo creo que es cuestión de mala gestión en cuanto al tema del agua aquí y en otros muchos sitios. Porque vamos, tiene gracia que haya pueblos por aquí que estén llevando ya el agua con cisternas, o sea, es que eso lo cuentas y prácticamente cuesta trabajo creerlo.
Hasta en una decena de pueblos y viviendo al lado del Tajo, la única agua que han visto este verano es la que ha llegado en camiones cisternas. Y hombre, eso es para echarse las manos a la cabeza, ver cómo en el siglo XXI todavía, y teniendo el río Tajo a escasos par de kilómetros, 3 kilómetros encima, tengamos que estar siendo abastecidos con cisternas. El trasvase está haciendo muchísimo daño a nuestra economía, porque la economía depende del agua embalsada en Entrepeñas y Guandía. Si no tenemos agua, mal pueden vivir nuestros negocios, nuestras empresas y nuestra gente. Y en los años 50, cuando se construyeron estos embalses, pues se expropiaron pues los mejores terrenos a 22 municipios de la provincia de Cuenca y de Guadalajara, y la población lo que tuvo que hacer es reconvertirse de forma forzosa y dedicar, pues, pasar de la agricultura al turismo. Y bueno, ahora no tenemos ni agua ni las tierras. Siempre se utiliza el agua muchas veces como confrontación política, ¿no? En este caso, Murcia corresponde al Partido Popular, Castilla-La Mancha corresponde al Partido Socialista. Tú, en todo caso, eres un alcalde del Partido Popular y sí, también estás en contra del trasvase. Yo creo que por encima de discusiones políticas y territoriales, que yo creo que es un error, lo que tenemos que entre todos es utilizar el sentido común. El sentido común nos dice que si sobra agua, que puede ir, pero es que ahora mismo no sobra ningún tipo de agua. Entonces la solución no pasa por pedir desde Murcia, desde Levante agua, porque es que no tenemos. Yo creo que en esas zonas de España pues tienen que buscar otros recursos, no depender de aquí. Que el Tajo en su cabecera sea un hilo de agua y que los embalses estén casi vacíos afecta gravemente río abajo. La plataforma en defensa del Tajo en Toledo denuncia que el poco caudal que lleva lo ha convertido en una cloaca. Estamos en el puente de San Martín. Sí, aquí esta presa, por el perfil que tiene y por la rotura que tiene en uno de sus extremos, agita bastante más el agua y entonces toda la porquería, toda la contaminación que trae el río, pues va haciendo espumas, y gracias a esas espumas pues toda la suciedad queda depositada sobre la superficie, ¿no? Invita poco al baño, ¿no? No, claro, aquí el baño está prohibido desde el año 1972, aquí había playas por todos los sitios, había chiringuitos, entró en funcionamiento el trasvase Tajo Segura, con lo que el caudal del Tajo se redujo casi a la sexta parte, con lo cual el agua que viene de Madrid, que es agua procedente de depuración, no encuentra agua natural suficiente como para facilitar los procesos de regeneración natural del agua, ¿no? Para dar a conocer a la ciudadanía por qué el Tajo pasa así por Toledo, la plataforma organiza periódicamente excursiones por el río. Juan Carlos es ese, ¿no? Sí, Juan Carlos está ahí, ¿no? Lo que tengo detrás de mí, lo que veis de frente, es el río Jarama. Aquí a vuestra derecha hay un reato donde circula un poco de agua más rápida. Ese es el Tajo. Aquí a nuestros pies, si veis, el color del agua es un color más verdecillo, más claro, y sin embargo lo que viene de allá al fondo es un agua mucho más oscura, porque son aguas sucias, son aguas procedentes, en el mejor de los casos, de una depuración deficiente. El río cada vez se va muriendo. Nosotros nos están poniendo restricciones cada vez más fuertes para los riegos. No podemos hacer una segunda cosecha. Y había peces aquí. 4 familias que vivían de la pesca, con barco, con trasmayos, balanzas y, en fin, toda la pesca que se origina. La gente debería conocerlo más, debería ser más conocido como el Jarama. Es una mancha negra que en el Tajo, mucho más clarito, y lo destroza. Vamos, es una cosa bastante preocupante. En Aranjuez siempre se dice que el río Tajo pues nace en la sierra de Albarracín, pero realmente desemboca en Murcia. Gracias al trasvase Tajo Segura, que desde hace 38 años está desviando el máximo de caudal a las tierras murcianas. El trasvase Tajo Segura, o el canal de este trasvase, es una obra grandiosa, una obra sobredimensionada,
que todos pagamos y de la cual se benefician realmente solamente unos pocos, se benefician solamente las agroindustrias de Murcia. Prácticamente se llevan hasta el 80% de las aguas de cabecera. Que algún interés ha tenido que haber en algún sitio, ¿no? Porque lo que no es normal es que un río, el agua de la cuenca que va al Atlántico, acabe en el Mediterráneo. No me parece normal, me parece antinatural. Este, por tanto, es el punto, el nudo de estrangulamiento del río Tajo. A partir de aquí, hasta Aranjuez, pues solamente corre pues lo que llaman caudal ecológico, que es lo que el Ministerio pues ordena a Unión Fenosa pues que se suelte, ¿no? ¿Qué es lo que puede pasar? Pues que esto siga así y por tanto el río siga muerto y lo que tenemos es una alcantarilla a cielo abierto, nada más. El gobierno de Castilla-La Mancha ha llevado a los tribunales los últimos 23 trasvases que se han hecho hacia Murcia. Creen que se maltrata al Tajo. La situación es lamentable y preocupante. A nosotros nos preocupa la situación de cómo se encuentran los pantanos de cabecera. Están al 10% de su capacidad. Estamos hablando de que hay 200 hectómetros cúbicos menos, con 23 trasvases desde el inicio de legislatura, es decir, más agua trasvasada que la que actualmente vosotros habéis podido comprobar que existe. No podemos mirar a otro lado. El río necesita, en este caso, una recuperación, necesita que, por supuesto, que llueva, y eso el problema es que no está en nuestras manos, ojalá. Lo que sí que tenemos que esperar es que en el momento que se puedan ir recuperando no tengamos un mayor ataque o otro nuevo ataque como hemos tenido a lo largo de la historia, pero concretamente durante estos 23 trasvases que desde el Ministerio se ha hecho y desde el Gobierno regional se ha recurrido, que sí que me gusta ponerlo de manifiesto. Castilla-La Mancha, cuando encima se nos ha criticado de insolidario, de verdad, todo lo contrario. Nadie, por sentido común, puede negarse a hacer un trasvase cuando lo que se necesite es para abastecimiento humano. Lo que sí que nos vamos a negar y nos vamos a seguir negando es para generar riqueza en otras comunidades, en este caso a costa de no generar la riqueza en nuestra propia comunidad, que es la cuenca cedente. La Comunidad Valenciana o Murcia se ha dado cuenta que su solución no es mirar al Tajo. Yo creo que hemos avanzado ya mucho. El Tajo va tan seco que desde hace 6 meses no hay trasvases. Aún así, el gobierno murciano los considera irrenunciables. El agua del trasvase Tajo Segura para la región de Murcia y también para Alicante y Almería son vitales. Nuestra economía depende, en números ya contrastados, en un 30% del sector agroalimentario. ¿Cómo se está tratando de paliar? Pues con medidas extraordinarias. Echar mano de la desalación, poner en funcionamiento los pozos de sequía para extraer ese agua del subsuelo, ese agua adicional que tanto necesitamos. Con respecto al Tajo, nosotros somos los primeros interesados en la sostenibilidad del Tajo. Nos va la vida en ello de la región de Murcia. Por lo tanto, pues esa complicidad la vamos a tener, la queremos tener desde la región de Murcia con Castilla-La Mancha. Desde luego, si hablamos de sostenibilidad del Tajo, nosotros vamos a estar ahí para apoyarlo. Si hablamos de trasvases para redotar la cabecera del Tajo, nosotros vamos a estar ahí también. No se le puede echar la culpa al trasvase Tajo Segura de la situación que tiene la cabecera del Tajo en estos momentos. Y es la culpa la sequía y la falta de infraestructuras, en realidad. Entiendo entonces que usted apuesta incluso por realizar un trasvase a la cabecera del Tajo. Evidentemente. Los trasvases son necesarios en toda España, no solamente en la región de Murcia, en Alicante o en Almería. Los trasvases, si esa palabra que ya está estigmatizada, significa simplemente llevar el agua desde donde sobra, cuando sobra, hasta donde hace falta, ni más ni menos. El grupo ecologista Greenpeace ha presentado un estudio que defiende que no hacen falta trasvases, puesto que el río Segura almacena suficiente agua en sus acuíferos como para no depender del Tajo. El autor, Francisco Turrión, es un hidrogeólogo de la Confederación Hidrográfica del Segura. Bueno, pues estamos en Calasparra, en el municipio de Calasparra, y lo que estamos viendo es el río Segura. ¿Esto es agua procedente de dónde? Procedente de la propia cuenca del Segura, de sus embalses que se está desembalsando para caudal ecológico del río Segura y para el regadío de las zonas de la cuenca del Segura, aguas abajo de Calasparra. En fin, estamos viendo un río vivo, en contraposición al río Tajo, que hoy por hoy, en mi opinión, es un río muerto.
No solo esto, lo que estamos viendo, aguas superficiales, luego tenemos que ver el potencial de aguas subterráneas que tiene la cuenca del Segura, que la cuenca del Tajo no tiene. Según estudios del Instituto Geológico y Minero de España de finales de los 70, decían que la cuenca del Segura tenía embalsado unos 100.000 hectómetros de agua, es decir, 100 veces más que la capacidad de todos sus embalses superficiales, que ahora mismo, por la situación de la sequía, también en la cuenca del Segura están pues bajos, ¿no? Este pozo, de unos 200 metros de profundidad, bombea en torno a 200 litros por segundo, que vemos aquí, y aporta este agua a caudal ecológico del río. Es un agua de excelente calidad, es un agua que en Murcia se podría estar bebiendo, tiene mejor calidad que el agua que llega del Tajo, y no tiene ninguna explicación que en Murcia estemos bebiendo el agua del Tajo cuando tenemos aquí agua subterránea de mejor calidad para beber. Francisco, algunos se pueden preguntar, bueno, los acuíferos a lo mejor se pueden agotar también, es mejor no sobreexplotarlos. Bueno, estamos hablando de utilizar recursos renovables, es decir, aquella agua subterránea que todos los años entra en los acuíferos y sale de forma subterránea al mar. Están estimados entre 500 y 800 hectómetros anuales. Por tanto, mientras no saquemos por encima de esa cantidad, estamos utilizando simplemente recursos renovables. El agua es un negocio cuando escasea, cuando no escasea deja de ser un negocio. Es decir, en mi opinión hay más interés en esconderla y hacer negocios con obras públicas que ofrecerla a los ciudadanos de forma sostenible para que la usen y nos podamos desconectar del Tajo. Los regantes del acueducto Tajo Segura desmienten el informe de Greenpeace y reivindican el agua del Tajo como motor económico de Murcia. Yo le voy a contar lo que sé de ese expediente, ¿no? De ese informe de Greenpeace, que hace propio las opiniones de un técnico de la Confederación Hidrográfica del Segura, que la propia Confederación Hidrográfica del Segura desmiente, que la universidad desmiente y que institutos de prestigio internacional desmienten, ¿no? Pero a la parte que nos afecta a nosotros. Si eso fuera cierto, dejaría en entredicho la inteligencia del pueblo murciano, almeriense y alicantino, porque extraer el agua de esos mares ocultos es mucho más barata que la que actualmente estamos usando procedente de la desalación. Los problemas que puede haber en algunos tramos de la cuenca del Tajo, evidentemente no son problemas del acueducto Tajo Segura, que como todos sabemos está desde el mes de mayo en trasvase cero. Es decir, el Tajo está mal, el Segura está mal, el propio Duero está viviendo una situación anodina. Usted lo sabe, pero en la zona de Entre Peñas y Buendía se están suministrando agua de boca con camiones cisterna. ¿Es consciente de eso? Sí, me llegan noticias, yo lamento mucho la situación que hay allí. Toda la cuenca del Segura, para su abastecimiento humano de 3 millones de personas, almacena actualmente 178 hectómetros cúbicos. En Entre Peñas y Buendía existen en la actualidad 247 hectómetros cúbicos para atender una población que creo que está del orden de 10.000 habitantes. Las previsiones a día de hoy las marca la meteorología, ¿no? Y ojalá que sea benévola y que solucione el problema, porque a día de hoy la única solución factible podría ser la lluvia. Sea por la escasez de lluvias, sea por el trasvase o sea por ambas cosas, el caso es que el Tajo presenta graves problemas en algunos tramos. El club piragüista Talac de Talavera de la Reina, con grandes campeones del mundo entre sus filas, ha querido mostrarnos cómo tienen que vérselas para entrenar por el Tajo. Por aquí ya empezamos a ver restos del botellón, botellas de cerveza de cristal. Qué pena, ¿no? Pues sí. Entiendo que estas algas son algas de producto de la suciedad, ¿no? Sí, dicen que esto se debe a una alta concentración de nitratos dentro del río. Fertilizantes, a agentes contaminantes de aguas que no están debidamente depuradas. Y no os desmoraliza, no os dan ganas de colgar el remo o de cambiar de sitio. Pues alguna vez ya lo hemos planteado, incluso tener que mover el club de ciudad por el mal estado en el que se encuentra el río. Está subiendo muchísimo el nivel de la arena, con lo cual la profundidad es escasa. ¿Qué ha pasado? Esto es lo que lleva Rodrigo en el timón. Sí. Pues eso, este gesto es lo que tenemos que estar haciendo continuamente cada entrenamiento. Ahí se ha puesto de pie Daniel, ¿no?
teniendo en cuenta que esta es la zona más ancha del río, debería estar por lo menos 2-3 metros. Si el río tuviese suficiente caudal para limpiarse la arena que se queda aquí. Este es el fango que podemos ver que, bueno, en esta zona en particular del río y en otras muchas se acumula por el escaso caudal. Prácticamente vemos que no hay arena, es todo fango, una sustancia viscosa y que huele muy mal. Tengo la suerte de haber estado estudiando en Sevilla durante casi 10 años y la ciudad de Sevilla está volcada al río y eso revierte en muchísima mejora de la calidad de vida de los ciudadanos que tienen zonas verdes volcadas hacia el río, un montón de actividades vinculadas al río como piragüismo, remo, paddle surf y luego un montón de negocios también que están asociados a esa práctica deportiva y a esa cultura y ocio vinculada al río. Que creo que en el Tajo y en Talavera en particular no estamos sabiendo aprovechar. Creo que todas estas cosas están pasando porque el Tajo nos está dando realmente un ultimátum y debemos subirnos al carro y aprovechar para recuperar el Tajo que la gente se merece.